Las primeras operaciones de Atila se produjeron en Armenia, donde luchó contra los sasánidas, que tras 5 años lo derrotaron. Entonces, volvió al oeste y atacó la frontera norte del Imperio Romano. En el año 434 Atila y su hermano Bleda quedaron al mando de las tribus hunas tras la muerte de su tío el rey Rugila, que las había unificado en torno al año 432. Se repartieron los territorios pero manteniendo el imperio como principal entidad. Se sabe que Bleda se entregó por completo a la buena vida, mientras que Atila se dedicaba a los aspectos de gobierno. Ese mismo año ocurrieron muchas cosas significativas para el pueblo huno, siendo una de ellas el fallecimiento de Bleda. La causa de su muerte es un misterio. Existen diferentes creencias, una de las cuales afirma que un oso se abalandó sobre él mientras cadaba causándole la muerte. Otra dice que fue su hermano Etil, asustado por perder parte del trono, quien lo asesinó. Hacia el 383, Valentiniano II ya había contratado a hunos para atacar a los alamanes cerca de la frontera del Rin, y parece que también usó unos durante su campaña contra Máximo en el 388. Tanto Estilicón como su rival Rufino, prefecto del Pretorio de Oriente, se rodearon de una guardia personal de soldados hunos. Y Aedio fue aún más lejos. En el 436 cuando los burgundios, pueblo germano fue ederati en el Rin central, aprovechando los incidentes creados por los bagaudas entraron en el Rin inferior, alimentó la defensa del imperio en la alianza con los hunos. El apoyo prestado al imperio de Occidente se basaba en la amistad personal entre Aedio y los hunos, pero este apoyo no fue desinteresado y la Panonía fue el predio a pagar. Con estos aliados pudo Aedio mantener la soberanía romana al oeste del Rin, y los grandes dominios señoriales galo-romanos fueron protegidos de las invasiones exteriores y de las rebeliones de las bagaudas. Constantinopla también adoptó y firmó un acuerdo con los hunos llamado Tratado de Margus, que concedió a los hunos, entre otras cosas, derechos de comercio y un tributo anual que debían pagar los romanos. Con la frontera del sur protegida por el tratado, los hunos pudieron desviar toda su atención a las tribus del este. Pero en el 439 acusaron a los bizantinos de romper el acuerdo después de que el obispo de Margus, cerca del actual Belgrado, cruzara el Danubio para profanar y saquear las tumbas reales hunas que había en su orilla norte. Como respuesta, Atila y Bleda en el 440 aprovecharon que los bizantinos estaban mandando tropas al norte de África, para mantener a raya a los vándalos de Genserico que amenazaban continuamente sus comunicaciones marítimas. Cruzaron el Danubio y saquearon varias ciudades romanas, empezando por Margus. Cuando los romanos estaban debatiendo la posibilidad de entregar al obispo acusado de la profanación, este huyó en secreto a los bárbaros y les entregó la ciudad, y después saquearon las ciudades ribereñas de Singidunum, Belgrado, y Viminadium, Kostolac. Esta fulminante campaña obligó a Teodosio a abandonar el proyectado ataque a Genserico y consiguió la paz entregando una indemnización y triplicando los tributos. En el 442 se combinó una tregua, pero Atila aprovechando esta vez la invasión de Armenia por el sasánida Yazdegerd II en el 441, y como consecuencia había retirado tropas de los limes, se decidió a atacar de nuevo. La excusa fue que Teodosio había rehusado entregar a Atila los fugitivos que éste reclamaba. Al año siguiente 443 Atila ocupó Raitaria, Andar Palanca, capital de la provincia de Dacia Ripensis y base de la flota romana del Danubio, asegurándose de esta forma su retaguardia. Después avanzó por el valle del Margus, Murava, asediando Naissus, Nis, que ocuparon después de utilizar armas de asedio como torres de asedio y arietes, tecnología militar novedosa para ellos. Después ascendió por el valle del río Nischava y destruyó Sárdica, Sofía, y Filópolis. Rebasó Adrianópolis y Heraclea que estaban demasiado fortificadas y se acercó a Constantinopla. Allí derrotó a un ejército de Teodosio al mando de Aspar, que curiosamente era alano, en la batalla de Quersoneso, llegando ante las murallas de Constantinopla que no pudieron superar. El emperador Teodosio, a través del cortesano Anatolio, negociou la paz en el otoño del 443, conocida como la paz de Anatolio, por la que entregó los fugitivos, pagó los tributos atrasados que eran 6.000 libras romanas, unos 1.963 kilogramos, de oro como indemnización por haber faltado a los términos del pacto.
El tributo anual se triplicó, alcanzando la cantidad de 2.100 libras romanas, unos 687 kilogramos, de oro, y el rescate por cada romano prisionero pasaba a ser de 2 de sólidos. Bleda observaba que los guerreros hunos tenían una especial admiración por su hermano Atila, y, allá por el año 445, comenzó a exigirle que le proclamase como rey absoluto del imperio huno, pero Atila no estaba por la labor. Ese mismo año ocurrieron muchas cosas significativas para el pueblo huno, siendo una de ellas el fallecimiento de Bleda. La causa de su muerte es un misterio. Existen diferentes creencias, una de las cuales afirma que un oso se abalanzó sobre él mientras cadaba causándole la muerte. Otra dice que fue su hermano Etil, asustado por perder parte del trono, quien lo asesinó. Atila se hizo con el poder absoluto sobre su pueblo y situó la corte en algún lugar cercano al río Tista, en la actual Rumanía. Estaba muy lejos del salvajismo que algunos romanos le atribuían. Así lo atestigua el historiador Prisco, que acudió como embajador a la corte del caudillo huno. Según su relato, el asentamiento huno disponía de fuertes murallas y bellos edificios de madera, así como un palacio con suelos cubiertos de alfombras. Allí el monarca se rodeaba de su harén, de intérpretes de diversas lenguas y de sus fieles, vestidos con ricos ropajes. En los banquetes utilizaban vajillas de oro en contraste con los vestidos modestos y los utensilios de madera de su rey, un hombre afable y con gran sentido de la hospitalidad. Sin embargo, el historiador jordanés, poco amigo de los hunos, describe a Atila como bajo de estatura, de ancho pecho y gruesa cabeza, con ojos minúsculos, escasa barba, cabellera erizada, nariz muy corta y tez oscura. También le atribuye un buen gobierno, generosidad y una gran confianza en sí mismo, aumentada con el descubrimiento de la espada de Marak, similar al dios Marte, que según el historiador Prisco fue descubierta en las siguientes circunstancias. Cierto pastor descubrió que un ternero de su rebaño cojeaba y no fue capaz de encontrar la causa de la herida. Siguió ansiosamente el rastro de la sangre y halló al cabo una espada con la que el animal se había herido mientras pastaba en la hierba. La recogió y la llevó directamente a Atila. Este se deleitó con el regalo y, siendo envidioso, pensó que se le había destinado a ser señor de todo el mundo y que por medio de la espada de Marak tenía garantizada la supremacía en todas las guerras. Esta leyenda era un patrón de culto a la espada común entre todos los nómadas de las estepas de Asia Central, la espada que habían venerado siempre los reyes de los escitas y que se convirtió en el símbolo de su poder. Los hunos fueron también buenos colaboradores de los emperadores romanos. Intervinieron como mercenarios para reprimir las revueltas internas provocadas por los bagaudas y combatir a otros bárbaros, como los burgundios y los francos. Los más privilegiados formaban parte de la guardia personal de generales como Edio, que había vivido un tiempo entre los hunos. Incluso Atila fue nombrado general honorífico de la Galia. La colaboración militar con Roma, sin embargo, no era gratuita. Atila exigía fuertes tributos en oro a los emperadores en concepto de compra de la paz en las fronteras, tributos que no era fácil pagar. Además, los traidores hunos encontraron acogida en la corte romana. Todo ello determinó que el rey huno aumentara cada vez más sus exigencias e intentase desestabilizar a los romanos, ayudando contra los agodos y vándalos, lo que suponía enfrentarse a la política de su aliado Edio. Mientras tanto, Constantinopla sufría graves desastres, tanto naturales como causados por el hombre. Sangrientos disturbios entre aficionados a las carreras de carros del hipódromo. Epidemias en el 445 y 446, la segunda a continuación de una hambruna. Y toda una serie de terremotos que duró 4 meses, y destruyeron buena parte de las murallas y mató a miles de personas, ocasionando una nueva epidemia. Este último golpe tuvo lugar en el 447, justo cuando Atila se había consolidado su poder. Los años entre el 447 y el 450 vieron un continuo ir y venir de embajadas diplomáticas entre los hunos y Constantinopla, entre las que destaca la del año 449. En la comitiva figuraba el historiador Prisco de Panio, quien nos dejó una gran descripción de Atila, de quien nos dice que era de corta estatura, ancho de espaldas, cabeza grande, ojos pequeños y hundidos, nariz achatada, cabello canoso, barba rala y tez adeitunada.
Estos rasgos, más mongólicos que unos, los habría heredado de la alianza de sus antepasados con princesas chinas. Prisco nos da una idea de la sobriedad de Atila a través de su narración del banquete celebrado durante la entrevista. El sirviente de Atila entró primero con un plato lleno de carne, y detrás de él los otros sirvientes vinieron con pan y viandas que pusieron en las mesas. Una lujosa comida, servida en platos de plata, estaba lista para nosotros y los invitados bárbaros, pero Atila comió solo carne en un trinchante de madera. En todo lo demás se mostró mesurado, también. Su copa era de madera, mientras a los invitados se les dieron copas de oro y plata. Su vestido, también, era bastante simple, notándose solo por estar limpio. La espada que llevaba a su lado, las correas de su caldado escita y la brida de su caballo, no estaban adornadas, como aquellas de los otros escitas, con oro o gemas o algo costoso. Cuando se hubieron consumido las viandas del primer plato, todos nos pusimos de pie, y no volvimos a nuestros asientos hasta que cada uno, en el orden antes observado, bebió a la salud de Atila en la copa de vino que le fue presentada a uno de los miembros de la expedición. El intérprete Vigilio llevaba la misión de conseguir por medio del soborno el asesinato de Atila. La conspiración fue descubierta por el propio sobornado, pero el Khan no tomó ninguna represalia y despidió a los embajadores, y al mismo Vigilio, con abundantes regalos, y a continuación envió una embajada a Constantinopla con este mensaje: Teodosio es hijo de ilustre y respetable linaje. Igualmente Atila desciende de noble estirpe y ha mantenido con sus actos la dignidad heredada de su padre Mundiuch. Pero Teodosio ha faltado al honor de sus ascendientes y, al consentir en el pago de un tributo, se ha degradado hasta la condición de esclavo. Justo es, pues, que rinda acatamiento al hombre a quien mérito y fortuna han puesto por encima de él, en lugar de intentar, como esclavo perverso, conspirar clandestinamente contra su amo. Ante esto, el emperador rápidamente mandó una embajada para aplacar la ira de Atila y para ello envió a Nomio y a Anatolio, dos ministros de rango consular, de los cuales uno era tesorero y el otro era maestre general de los ejércitos de Oriente. Atila accedió a entrevistarse con estos en las orillas del río Drenco, y aunque al principio se mostró autoritario, su